Vamos a escribir un programa en escala para obtener números felices. ¿Cuál es la definición de un número feliz? Bueno, pues para ver si un número es feliz o no, seguimos el siguiente proceso. Supongamos que nos dan el número 49 y queremos ver si es feliz. El proceso es el siguiente. Se coge el número que nos han dado, 49, y lo sustituimos por la suma de cada una de sus cifras al cuadrado. El 49 tiene dos cifras. 4, la primera, al cuadrado, más 9, la segunda al cuadrado. 4 al cuadrado más 9 al cuadrado es 97. Con el nuevo número que hayamos obtenido, repetimos el proceso. Sustituimos 97 por 9 al cuadrado más 7 al cuadrado. Tenemos 130. 130 lo sustituimos por 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, ya que tiene tres cifras, y obtenemos un 10. Por último, 10 lo sustituimos por 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, cuyo resultado es 1. Bien, si siguiendo este proceso en algún momento alcanzamos el número 1, decimos que el número original, el 49 en este caso, es un número feliz. Pero este no siempre es el caso. Supongamos, por ejemplo, que nos dan originalmente el número 4 para ver si es feliz o no. 4 lo sustituimos por la única cifra que tiene, que es 4 al cuadrado, obtenemos 16. 16, 1 al cuadrado más 6 al cuadrado, 37. 37, 3 al cuadrado más 7 al cuadrado, 58. 58 se convierte en 5 al cuadrado más 8 al cuadrado, 89. 89 se convierte en 145. 145 se convierte en 42. 42 se convierte en 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 20. Y 20 se convierte en 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, que sería 4. Observemos lo que ha ocurrido aquí. Partimos de 4 y realizando el proceso, en algún momento, sin llegar a 1, llegamos a 4. Está claro que si ahora este mismo proceso lo continuáramos desde aquí, lo que volvería a ocurrir es lo mismo. Y que entraríamos en un bucle donde iríamos pasando de forma repetida por estos números, cíclicamente, pero nunca llegaríamos a 1. Si ocurre esto, decimos que el número original no es un número feliz. En este caso diríamos que 4 no es un número feliz. Bien, vamos a escribir un algoritmo en escala para ver si un número es feliz o no lo es. Lo primero que necesitamos es una función que, dado un número entero, me devuelva como un entero la suma de sus cifras al cuadrado. Tengo que coger todas las cifras que tengan un, elevar cada una al cuadrado y sumar todas entre sí. Para hacerlo, pues vamos a utilizar una variable s, que en principio vale 0, y que utilizaremos para hacer la suma. A s le iremos añadiendo cada una de las cifras de num elevada al cuadrado. Y vamos a utilizar otra variable, n, que en principio vale el número que me han dado, pero la idea es que si el número que me han dado, por ejemplo, tiene 4 cifras, al principio n tendrá esas 4 cifras, pero una vez que hayamos cogido una de las cifras del número, n se sustituirá por el número salvo esa cifra, es decir, n será un número de 3 cifras, volveremos a coger una y convertiremos a n en un número de una cifra, y así iterativamente iremos obteniendo las distintas cifras del número original para sumarlas. Esto vamos a hacerlo mediante un bucle en el cual diremos, mientras que la variable n tenga más de una cifra, es decir, mientras que la variable n sea mayor a 9, lo que vamos a hacer es, vamos a obtener una de las cifras de n, en concreto, pues vamos a obtener la cifra menos significativa, la que se encuentra más a la derecha, y eso es fácil de hacer. Si yo cojo n y calculo el resto de dividir por 10, obtengo la última cifra de n. Por ejemplo, si n fuera 1, 2, 3, 4, entonces 1, 2, 3, 4 módulo 10 lo que devuelve es 4, con lo cual tenemos la cifra menos significativa aquí en D. Una vez que tengo esa cifra menos significativa
se la añado a S, digo S, que en principio era 0, es lo que valía más esta cifra al cuadrado, y antes de ir a la siguiente iteración del bucle, quiero sustituir 1234 por 123, para que en la siguiente iteración la cifra que vayamos a extraer sea esta y podamos sumarla al acumulador S. Bien, el modo de convertir 1234 en 123 es realizando una división entera por 10. Entonces, por ejemplo, si aquí me hubieran dado 1234, entraría y obtendría la cifra 4 y al cuadrado se la sumaría a S. Esto se convertiría en 123, entraría y obtendría la cifra 3 y se la sumaría al cuadrado a S. Esto se convertiría en 12. Como 12 todavía es mayor que 9, vuelvo a entrar y obtendría el 2 y al cuadrado se lo sumaría a S. Y en el momento en que n valga 12 y yo haga esta división, 12 entre 10 se convierte en 1, y al volver al bucle no vuelvo a entrar porque n ya no tiene más de una cifra, ya tiene una única cifra. En el proceso iterativo del bucle casi hemos calculado la suma de los cuadrados, ya casi lo tenemos en S. ¿Qué es lo único que nos falta? Añadir a S el cuadrado de la cifra más significativa, la cifra que se encuentra más a la izquierda. Pero es que cuando salgamos del bucle, esa cifra hemos visto que la tenemos en n, por lo cual lo único que hace falta es añadirle a S n al cuadrado, que es la cifra más significativa, y ya con esto acabamos nuestra función, que tendrá que devolver S, que es lo que pretendíamos calcular. Bien, ya tenemos una función, entonces, que dado un número num, me permite obtener la suma de sus cuadrados. Vamos a ver ahora una función que me va a permitir ver si un número es feliz. Voy a coger un número de tipo entero, me va a devolver un valor de tipo booleano. La idea es que esta función me va a devolver verdadero si el número que me han pasado es un número feliz, y me va a devolver falso en caso contrario. Vamos a requerir que el número que me den sea positivo, porque el concepto de número feliz solo está definido para números naturales. Y ahora vamos, igual que antes, a tener una variable n, que en principio es el número que me han dado para comprobar si es feliz o no, pero que va a ir cambiando según iteremos el algoritmo y va a ir tomando como valores cada uno de los números que vamos obteniendo al ir sustituyendo el número que ya teníamos por la suma de su cifra al cuadrado. Es decir, a n, por ejemplo, en este caso primero sería 49, pero luego sería 97, luego sería 130, luego sería 10 y en algún momento llegaría a valer 1. La variable n es la que va tomando estos distintos valores que vamos obteniendo a la hora de aplicar el proceso de forma repetitiva. Entonces n empieza valiendo num. Vamos a utilizar una lista que le voy a llamar la lista anteriores. Va a ser una lista de dígitos, una lista de enteros, que en principio va a ser la lista vacía, y la idea es que los distintos números que vayamos obteniendo, estos distintos números que vamos obteniendo, los voy a ir metiendo en la lista. ¿Para qué? Para si en algún momento, para que cada vez que obtenga un número nuevo, comprobando si el número que obtengo está ya en la lista, pueda saber si ese número es una repetición de un número que obtuve en un paso anterior. Y con ello pues puedo determinar que el número original que me habían dado no es un número feliz. Entonces, en principio, esta es la lista vacía y vamos a tener un bucle controlado por un centinela. La idea es que mientras que esta variable, la variable parar, valga falso, el bucle se va a seguir repitiendo, pero que si en algún momento la variable parar pasa a verdadero, detendremos el bucle.
Entonces decimos, mientras que parar sea falso, vamos a hacer lo siguiente. Si el número que tenemos en n, que es el número que estamos tratando, fuera un 1, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hemos llegado al final del proceso, como ocurría en el primer ejemplo, y entonces sabemos que el número que nos dieron es un número feliz. Si ocurre esto, no hay que seguir iterando y cambiamos el centinela para parar el bucle. En otro caso, si el número que tengo pertenece a la lista que incluye todos los números que me han salido anteriormente, y eso podemos comprobarlo usando el método contains de lista. El método contains se aplica sobre una lista y toma como parámetro un valor y va a devolver verdadero si este valor que pasó como parámetro aparece dentro de la lista o falso en caso contrario. Es decir, contains en la operación matemática pertenece. Si n ya pertenece a la lista de dígitos anteriores, entonces también voy a parar el bucle, porque en este caso tendríamos un proceso repetitivo que no acabaría nunca. Por último, si no se dan ninguno de estos casos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir a nuestra lista de anteriores el número n, para memorizar que este número ya ha salido. Lo hago utilizando el operador 4 puntos. Recordar que esto es una lista que en principio es vacía, por lo cual la primera vez que lleguemos aquí abajo a la lista vacía, le añado el n, que es el número original, y la lista que obtengo, que sería una lista que tan solo tiene n, reemplaza a la lista vacía, por lo cual para la siguiente iteración anteriores ya no es vacía, tiene un elemento. Entonces memorizo en la lista el número que ya ha salido y sustituyo el número que tengo, ¿por qué? Por la suma de su cuadrado. Llamo a la función suma cuadrado con el número y el resultado que devuelva sobreescribe la variable n. Bien, este proceso, este bucle, se va a estar repitiendo hasta que en algún momento, o bien aquí o bien aquí, yo cambie el centinela y al hacer el centinela true, la condición del bucle pasa a ser falsa y detenemos el bucle while. Cuando salgamos del bucle while, tenemos que saber si el número es feliz o no es feliz. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues si hemos salido porque se cumplió esto, cuando salgamos del bucle la n valdrá 1. Pero si hemos salido porque se cumplió esto y esto está en un else, es porque la n no valía 1, por lo cual al salir del bucle la n no será 1. Podemos determinar si el número es feliz simplemente viendo si n después del bucle coincide con 1. Nuestra función va a devolver feliz, que es un booleano. Y con esto hemos acabado la función para ver si un número es feliz.